Reinterpretar, un espacio para ampliar puntos de vista. Hola a todos, bienvenidos a esta segunda temporada de Reinterpretar. Hoy tenemos un primer episodio en el cual hablaremos de todo el sentido de la temporada. Se trata de cómo los migrantes han reinterpretado su experiencia migrante en ciudades como Nueva York. Y estoy con mi amigo Romel Ojeda. Hola Romel, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Y estamos acá para hablar de un tema especial, de un poco tu trayectoria, y tú más o menos nos vas a contar un poco por qué estás acá. Okay. Primero quiero empezar con que te presentes, cómo te identificas, etc. Sí. Me llamo Romel y soy un periodista bilingüe para el sitio de noticias Documented. Cubro las comunidades latinas y de habla hispana, también a los inmigrantes, y me identifico como un ecuatoriano viviendo en Nueva York. Primero quiero empezar, Romel, para que me cuentes cómo llegaste a Nueva York y cómo resultaste acá en los Estados Unidos. Sí, mis papás emigraron cuando yo tenía mi papá a los 2 años y mi mamá a los 6 años. Ajá. Entonces, cuando ellos comenzaron a crear una vida acá y reunir dinero, pensaron que era mejor para mí. Entonces migraron antes que tú. Sí. ¿Y dónde estabas tú en ese momento? Yo estaba también todavía en Ecuador con mis abuelitos y mis hermanos. ¿En qué ciudad? En la ciudad de Cañar, que es como en medio de la sierra y también de la costa, ¿verdad? Entonces, cuando estaba creciendo, yo no conocía a mi papá hasta, solo lo conocía a pesar de fotos, digamos. Entonces, después que mi mamá migró, también se reunieron acá, comenzaron a hacer una vida mejor, digamos, en términos de comparación, ¿no? Ajá. Como económicamente mejor. Económicamente mejor, Ajá. Exacto. Y entonces, a los 10 años, cuando yo tenía 10 años, ellos decidieron que sería mejor para nosotros emigrar acá y estudiar, porque lamentablemente en los países latinos todavía hay mucha discriminación, especialmente si tienes raíces indígenas, ¿verdad? Y parte de mi familia, de mi abuelita, somos indígenas, y había como mucha discriminación, pero subtle, que no te lo dicen explicitly, pero está aparente, ¿verdad? En las formas de que te tratan en las escuelas, de los avisos que te dan o que no te dan. Incluso en la misma Latinoamérica, y eso es un tema que nosotros casi no hablamos, es como la discriminación, que es un poco como tú dices, como que es muy sutil, que no se siente, que no solamente pasa acá, pero pasa en los países de nosotros, entonces. Sí, entonces creo que mis papás entendieron muy bien ese, triracial hierarchy, digamos, ¿verdad? Y entonces sabían que mientras más crecíamos en ese país, las oportunidades se nos iban a limitar. Entonces, una de las razones para evitar eso, especialmente acá porque en los Estados Unidos existe el retórico del American Individualism, ¿verdad? Que no es mejor, pero cuando dicen selecting, the best of two evils, fue una de las razones por las cuales ellos decidieron traernos acá. Llegamos de forma irregular, lamentablemente, y entonces desde ahí me quedé en Nueva York porque una de las razones fue que no pude regresar, ¿verdad? Entonces estaba aquí. Y cuando dices irregular, lamentablemente, ¿por qué lamentablemente? Porque mucha gente, digamos, que nos ve en Latinoamérica como que entiende que llegaste acá y ya, ¿no? Y ya. ¿Por qué dices lamentablemente? Muchos piensan que, el dinero crece en los árboles acá. Yo pensaba lo mismo. Es más, te cuento una historia. Cuando salí del aeropuerto, estábamos manejando desde el JFK. Ajá. Y cada edificio que pasaba, yo pensaba que era el edificio de mi papá. Porque yo pensé que estaba haciendo claro. Pasábamos los edificios, digo, ok, maybe el siguiente. Llegábamos a los townhouses, digo, ok, maybe es una de las casas, ¿no? Y entonces llegamos al final a un apartamento. Ajá. Y llegar al apartamento como que me hizo como levantar y decir, like, holy shit, this is different. Porque... mucha gente le pasa eso. Sí, porque en Ecuador, teníamos una casa de 5 pisos para 4 niños. Ajá. ¿Verdad? Con patio, con jardín, con una terraza. Y vienes acá y te encuentras como en un apartamento de 2 cuartos, pero que tienes que compartir con tus papás, con tus hermanos. Entonces así como que se me hizo like, ok, esta realidad es diferente a lo que yo me estaba esperando. ¿Y tú tenías en ese entonces
10 años. 10 años. 10 años. Sí. ¿Cuándo descubres, cuando tú dices llegamos acá de esta manera irregular, cuándo descubres como, porque uno no, digamos, uno tiene 10 años y uno no dice como, ay, estoy irregular, o sea, no, Sí. ¿cuándo tú te diste cuenta y como que aceptaste que eras migrante, ¿no? Que habías llegado no a viajar a visitar la empresa de tu papá, sino eras migrante. Sí, en la escuela. Apenas llegué me pusieron en la escuela en PS152 y justo esa temporada había la temporada para matricularnos a la siguiente, al junior high school. Y mi profesora, Miss Maleganos, que era una persona excelente, me dijo a todos los niños que traigan su social en un post-it note. Okay. Entonces yo fui a la casa y le digo, hey, necesito mi social. Mi papá y mi mamá se miraron a la cara. Había como un silencio que yo no podía entender, pero como que ya me dio una idea de que algo estaba mal. Y me dijeron, hey, dile a tu maestra que no tienes un seguro social. Entonces yo voy el siguiente día. ¿Tú no preguntaste por qué? No, porque yo pensé que era como que no tenía, Ajá. sí, como cuando uno dice, me pidieron algo y no lo tengo, pues Exacto. no big deal cuando eres niño. Entonces voy a la clase, están tomando lista, llamando niño por niño. Me toca mi turno, voy y le doy un post-it blanco. Sí. Ella me dice, ¿dónde está tu número? Y le digo, yo no tengo. Y recuerdo ese momento muy como claro. Sí. Porque ella me vio la cara y me dijo, como que, no sé, como que le dio pena. Como que no sabía qué decir porque sabía que te tenía que explicar. Sí, exacto, pero no me explicó. Entonces lo que ella hizo fue llamar a mi profesor de historia, que estaba también en la clase, y le dice, hey, le hizo como de whisper en la oreja, ¿no? Dice, esto es lo que está pasando. Y él me ve a mí y ve al post-it y también dice, pone que no tiene porque anyways le van a hacer de matricular en la escuela. Entonces desde ahí como que dije, ok, algo está mal, pero al mismo tiempo no lo entendía. Mientras que pasan los años, entonces vas entendiendo más y más y más. ¿Y tus hermanos ya sabían en ese momento? Creo que sí. Porque eran más grandes que tú. Sí, creo que sí. Especialmente mi hermana y mi hermano, ¿verdad? Que tenían ya en esos grados, digamos, tienen las oportunidades de estudiar overseas. Yeah. Y eran buenos estudiantes y les daban las oportunidades. Entonces lo que le pedían era el social, su green card, y lamentablemente por no tenerlo tenían que renunciar a esas oportunidades. Y al mismo tiempo tú que llegaste acá siendo un niño de 10 años, al mismo tiempo también tenías el reto de, pues, o sea, como que estar inmerso en la cultura estadounidense, ¿no? O sea, eres como un niño que también tuvo que abandonar un poco su identidad de allá, sí, pero también empezar a absorber la identidad de acá. ¿En algún momento eso te pesó? No, se me hizo fácil. Y te digo porque tuve una suerte de apenas llegar, conocer a una chica que me ayudó a traducir. Y que me hizo she asked me out on the next day. I didn't know. Y ella como que me traducía todo, me ayudaba como a incluir y al mismo tiempo practicaba el inglés. Entonces lo que sí abandoné fue el hablar español, ¿verdad? Por eso que una de las cosas que aprendes acá apenas llegas es que quieres eliminar cualquier cosa que te muestre que eres diferente. Lamentablemente, es algo que muchos crecen viviendo en persona y les toma años para reconocer que ser diferente es algo bueno, ¿verdad? Pero apenas llegué yo quise eliminar mi acento, quise eliminar mi idioma y quise perfeccionar el inglés. Al punto de que consumía todo en inglés, leía las tarjetas de Yu-Gi-Oh en inglés. Jugaba con mis hermanos, en la casa hablábamos inglés con mis papás también. Y después me di cuenta que mi español era pésimo. No, porque habla así. Y digamos ese punto, porque a eso es un poco a lo que va, eso estabas reinterpretando un poco tu experiencia migrante, negando un poco, ¿no? Era como que al principio tú lo niegas, y en qué momento llega, porque un poco de nuestra charla previa a este episodio fue el saber cómo, listo, soy yo, en qué momento empiezas a reconciliarte con esa parte tuya latina y en qué momento empieza la identidad como de ser una persona que entra al programa DACA. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa cuando entra DACA a tu vida? Sí, te voy a contar un poco sobre mi trayectoria en high school. Siempre me gustaba como ser un buen estudiante, ¿verdad? No un nerd,
No, mentiras. No, me gustaba ser un buen estudiante Ajá. y tener buenas notas. Tenía buenas notas, pero una de las cosas que, y tal vez esta es la experiencia de muchos inmigrantes, es que mientras más nos acercamos a la fecha de graduación, comenzamos a preparar diferentemente, ¿verdad? Los ciudadanos comienzan a estudiar los SATs, a prepararse mentalmente para los exámenes y para las admisiones del colegio. Yeah. Mientras que mis amigos, indocumentados, comenzaron a preparar sus cuerpos para trabajar en restaurantes, en construcción. Sí, una vez estaba estudiando con mi amigo, ¿verdad? Y su hermano estaba practicando en la sala con una tabla de 4x4. Estaba usando cómo alzarla así, porque él había aplicado para un trabajo en un restaurante. Ajá. Y estaba practicando cómo alzar los platos para hacerte delivery. De drop off at the table, ¿no? Y entonces yo estaba, observaba eso y como que me dio un poco de tristeza y al mismo tiempo de mucho como a little bit of anger, Yeah. porque teníamos un tipo que era súper inteligente, pero por las circunstancias tenía que escoger algo diferente. No que está algo malo ir a trabajar en un restaurante. Claro, pero se te cerraba una oportunidad que de pronto a la cual podías aspirar, ¿no? El Exacto. tema del estatus, ¿no? Sí. El tema del estatus. Entonces eso como que me deprimió mucho y una de las formas de la cual yo hice de, como decir, de revelar es que hice de give up. Entonces mis grados fueron de 90 para 70. Estaba haciendo lo mínimo para graduarme, más por mis papás que por mí mismo. Y entonces cuando llegué al final del senior year, mi idea nunca fue ir al colegio. Es más, yo trabajé por 2 meses en construcción, gracias a mi papá, mezclando cemento, y me di cuenta que no podía. No era lo tuyo. No era lo mío, ¿no? Y no pudiste. No, para nada. Entonces me hicieron The Fire, que es el único Fire que tengo en el mundo, ¿no? Ok, sí. Lo único que te han echado es de construcción. Perfecto. Ajá, exacto. Y entonces cuando estaba caminando por el Greenpoint Bridge, dije que no quería esta vida para mí, ¿verdad? Entonces justo ese mismo día me fui para La Guardia porque estaba cerca de allí y apliqué para el colegio para empezar la siguiente semana. Para el college, yeah. Ajá. Y una de las cosas que en tu mente siempre está es que, ok, te gradúas, pero hay un 90% de chance que no puedas usar tu degree. Entonces, la razón por la cual... Que eso no es la circunstancia de todo el mundo acá. Claro. O sea, no porque tú lo elijas, o sea, como que tenías, pese a que estabas entrando a estudiar, había algo que podía decirte como, bueno, pueda que no vayas a utilizar tu grado nunca. Sí. Y hay gente que se graduó pero que no puede usar su grado todavía. Ajá. Entonces, tuve que como reconciliar la idea de que voy a gastar dinero y tiempo en un degree que tal vez no lo puedo usar, ¿verdad? Y es una decisión muy dura porque también tenemos que entender que para las personas que no tienen documentos, encontrar trabajo que pague bien es muy difícil. Yo empecé haciendo como $7.50 la hora. Al mes salía como 800 y mi tuition era, de 3,000. No, imposible, imposible. Pero antes de seguir avanzando en esa línea de tiempo, quiero que me hables un poco cuando se hable este programa de DACA, tal vez para la gente que nos escucha y no está tan envuelta en el tema de noticias y no sabe un poco de qué estamos hablando, qué es DACA, y de pronto lo han escuchado mucho últimamente porque ha sido noticia últimamente, pues fue noticia el año pasado y sigue siéndolo. Un poco que nos cuentes qué es y cómo tú entras ahí, por qué entras ahí. Sí, DACA es el programa que fue introducido por la administración del presidente Obama en el 2012 y eventualmente da como un permiso de trabajo y 2 años de, it prevents someone from being removed for 2 years. Y es solo para la gente que entró menores de 15 años antes del 2007. ¿Verdad? Entonces, como yo entré de 10 años en el 2003, calificaba para el programa. En ese programa tienes que tener tu récord super clean, super fucking clean, pagar cada 2 años y
estar siempre pendiente que no hagas algunos mistakes porque te pueden quitar, ¿verdad? Entonces, cuando mencionaron el programa, yo me acuerdo que estaba justo en clase y estábamos viendo un video de Steve Jobs que daba el commencement speech. Yeah. No me acuerdo la institución, pero era un Ivy League. Entonces, mencionaron eso y digo, ok, tal vez sea algo como otra promesa falsa, porque había también, justo en ese tiempo había como la reforma inmigratoria, pero nunca sucedió, ¿verdad? Entonces mi hermana me dice, hey, hablemos con un abogado para ver qué nos dice. Nos fuimos y 8 meses después nos dice, ok, te fueron aprobados. Y te cambia la vida, primeramente porque no tienes que estar escondiéndote. Después de que salió DACA, entonces, primeramente te da como, ok, tengo más chances de estar acá, de trabajar. ¿Y te sentiste en ese momento? Porque un poco de lo que hemos hablado es como, yo no me sentía muy parte de acá, aunque estabas muy inmerso pues en la cultura estadounidense. ¿En ese momento sentiste que era tu momento? O sea, ¿te sentiste más parte de acá o no? Creo que no. Creo que después de los años, porque lo primero que te hace es te da un poco de estructura. Estructura en la forma de que ya puedes empezar a planear tu futuro. Mientras que antes tenías que ir with the flow. Tenías algunos planes, pero usualmente esos planes te caían o no podías hacerlo. Entonces eso como que te ayudaba a hacer de preparar. Y primeramente me ayudó a hacer de catch up, ¿verdad? Con los estudios, con eso. Y después que ya comencé a planear como, ok, quiero comprar una casa, quiero hacer esto y el otro, me fui como diciendo, ok, ahora me siento más de esta cultura. Mientras que antes, y tal vez sea como un fallacy de uno, ¿no? Que hace de attach mucho su futuro con cosas materialistas. Pero para mí entonces fue como decir, ok, ¿cómo definimos el sueño americano, verdad? Porque es muy diferente a los de mi papá, por ejemplo. Claro, totalmente. El sueño americano de la generación de nuestros papás es muy diferente a por lo que nosotros migramos, ¿no? Que es un poco lo que trata esta temporada, es como hemos reinterpretado las experiencias migratorias a no venir a muchas personas que estamos acá, estamos proyectándonos, digamos, de una manera profesional, artística, o queremos una vida diferente, pero no atada a ese sueño americano. Hablábamos un poco en nuestra charla previa como toda la relación que tiene el tema de, entre comillas, estatus, digamos, legal en Estados Unidos y la salud mental, ¿no? Sí. Y cómo navegamos esto, porque a veces tú no crees que te afecta mucho, pero yo digo como a uno le deberían reembolsar toda la ansiedad que causa el proceso migratorio acá, porque literalmente es huge. Y te quería preguntar eso y anclarlo un poco como cuando llega Trump al poder y empieza otra vez el tema de DACA, el tema de revertir DACA, ¿no? El tema de cuestionar este programa que ha ayudado a muchas personas. Digamos un poco como, ¿cómo estaba tu salud mental atada a tu proceso migratorio? Sí, yo me acuerdo me acuerdo ese día porque estaba justo en mi trabajo, como trabajaba como diseñador gráfico, ¿no? Y vi que Jeff Sessions dio el announcement y digo, wow, primeramente a mí no me importaba lo que pasaba conmigo, pero se me hizo personal porque tengo, familia, tengo amigos que tienen ese estatus y le vi como que fue un ataque contra ellos. Entonces me puse de mal humor, me puse, un poco down. Me fui y justo terminaba, mi colegio. Otra cosa que debo mencionar es que cuando tenemos que pagar out of pocket, seleccionamos, las clases después del trabajo o antes del trabajo. Of course, para no pagar tanto, sí. Sí, entonces ese día estaba trabajando hasta las 7, me voy a la clase hasta a las 8 y mi profesora doctora Shelley Eversley, me dice, wow, dice, ese tipo es un asshole, dijo en toda la clase apenas llegó. Dice, para cualquier persona que necesite un abrazo, estoy aquí. ¿Y tú? Yo estaba digamos, en el lado de la clase, ¿no? Pero nadie sabía sobre mi estatus porque era súper secretivo y eso es otra cosa de... Que vamos a hablar. Sí. Entonces yo estaba sentado así y le digo, wow, me dio ganas de llorar, pero más de coraje, digamos. De rabia. Entonces, al final le di un abrazo, no le dije nada, ella creo que me entendió y me fui para la casa y desde ahí como que comenzó esta incertidumbre, ¿verdad?
Otra vez, no por mí, porque yo sé que tengo las herramientas suficientes para salir adelante, pero más por, mis amigos, mis amistades. Claro. Y en ese momento cuando tú dices como había un secretismo, de pronto no podías expresar que estabas como con mucha rabia. ¿Por qué ese secretismo de tu estatus? Porque un poco también el tema de por qué estamos acá es porque me acuerdo una vez que estábamos conversando en mi casa, ¿te acuerdas? En mi casa, que me estabas tomando unas fotos y hablábamos un poco como de, el estatus, ¿no? Y como que compartirlo es para muchas personas que viven acá, compartirlo no es una cosa que se dé como con todo el mundo y uno no va por la vida gritando como, ay, tengo este estatus o tengo tal cosa, porque para muchas personas es un tema muy emocional. ¿Por qué para ti fue un tema de secretismo? ¿Había a little bit of shame o qué creías tú? Sí, creo que es algo cultural, ¿no? Siempre tenemos como esta idea de no clasificarnos en what is considered to be otherness, ¿no? Ajá. Entonces, cuando llegué, por mi familia, por mis amistades, por la comunidad, siempre nos decían, no tienes que decir sobre tu estatus, ¿verdad? Porque te pueden alguien como perjudicar o pueden tomar ventaja de ti. Okay. Entonces, desde que llegué, fue como algo que se sembró en mi mente. Y mientras más, crecí, nunca lo hacía de mencionar, ni siquiera con mis relaciones, ¿verdad? O sea, siempre, tus relaciones de pareja, siempre lo guardabas para ti. Siempre lo guardaba. Ok, ¿y qué decías? No les decía nada. Estatus no existe. Ajá. Y la gente que me preguntaba o me decía que era muy secretiva, ¿verdad? Como que al mismo tiempo trataban de abrirme, pero yo no quise abrirme. Porque había crecido por mucho tiempo así que no pude como... Porque le hice detach como en una forma de ser vulnerable y no quise tener esa vulnerabilidad. O sea, como que ese ya era el tema más vulnerable en ti. Sí, digamos. Un poco. ¿Y qué pasa de ocultarlo de cierta medida a venirlo a hablar acá en un podcast y hablarlo? ¿Cuál fue esa transición? ¿Qué pasó ahí? Sí. ¿Por qué estamos acá? Creo que todo cambió cuando empecé a hacer periodismo. Ajá. ¿Verdad? Y justo como el siguiente año después de Trump. Estaba en el colegio, había hecho como... En college. Ajá. Hice como varias diferentes carreras y dije al final, ok, tengo que graduarme, ¿no? Está costando mucho. Y lo que me gustó del periodismo fue que comencé a hablar con gente inmigrante que había tenido historias similares a mí, pero que también eran diferentes, ¿verdad? Y una de las cosas que vi es que mi historia nunca aparecía en los news. Aparecía, pero en forma diferente, usualmente contada por una persona blanca que era muy técnica, que nos hacía ver como niños que necesitaban ayuda. Y no éramos niños. Éramos adultos que estábamos contribuyendo a la comunidad, pagamos taxes, tenemos, businesses, degrees. Entonces digo, ok, falta algo que la gente que está cubriendo no la puede dar porque nunca lo experimentó. Entonces así como que me dio más, I got more inspired. Like the more I spoke with people, the more I began like, okay, I need to let them know that they can also, aspire to be something, right? Especially when I was talking to some kids in Lehman College the other day. I was telling them that, being undocumented for me was a blessing because it pushed me to like go beyond my boundaries. Now it's just your superpower. It's my superpower, right? And I can talk to people that were undocumented, that are documented, that are anything. And I can relate to them. I can find the differences. And the more I spoke with them, I'm like, hey, they are trusting me to tell their stories. Why can't I, who has a platform, tell my own story? Claro, pero además creo que tu caso es especialmente particular porque entiendes un poco el tema del secretismo, entiendes un poco el tema de, entre comillas, de shame que mucha gente siente en vivir acá, ¿no? Solamente el hecho de vivir acá porque cree que no lo merece, porque cree que está siendo un impostor de trabajos, de espacios, de beneficios, etcétera. Pero además tú particularmente no has ido con esa bandera de, ay, mira, yo soy así, este es mi estatus. O sea, no has instrumentalizado tu estatus, porque también mucha gente cae en eso, ¿no? Que es como,
que es válido también y la gente que lo quiere hacer por un buen fin, pues claramente go ahead, pero tú no lo has instrumentalizado, sino es un tema como de energía que la gente rely on you, como que la gente sabe, es como cuando tú conoces, tú dices, acá sabemos que pasa algo, y creo que eso te ha pasado mucho y ahorita estás haciendo un trabajo espectacular, pero digamos, ¿en qué momento como que haces como embrace it? Como en qué momento se embraces lo que hemos hablado acá, estatus. Yo hice como un reportaje donde hablé con 100 otros, DACA recipients, beneficiarios de DACA. Y lo que me di cuenta es que me di cuenta de mis propios privilegios, ¿verdad? Y entonces, cuando yo vi que tuve como una diferente trayectoria comparada a la de ellos, me di cuenta que mientras que sí sufrí en una forma, tenía como más tools para ayudar con las voces que, de nosotros mismos, para contar nuestras historias. Sí, porque cuando yo hice ese reportaje, 90% de las personas como que estaban, en terapia, les había afectado mucho con su ansiedad. Algunos tenían como derrames también. Una chica le dio como un psychotic episode. Oh, yeah, I remember that, lo que hiciste, sí, yo recuerdo mucho lo que hiciste. ¿Cómo te afectó a ti personalmente, digamos? ¿Cómo crees que todo este tema, todo el estrés, el estar pensando en tus papeles, el estar pensando en tu estatus, cómo se manifestaba en ti? Además de, digamos, en ese como quiero que se quede guardado, pues. Lo que te afecta más es a no tener como expectativas. Por ejemplo, te doy un ejemplo, ¿no? Cuando aplicaba para los scholarships, te decían, ok, quieren un periodista bilingüe, 2 años de experiencia, que sepa escribir en español, que sepa usar la cámara, que tenga, digamos, 28 años. ¿Y tú? ¿A quién conoces? Sí, a Romero, obvio. Y al final siempre había esta fucking línea que dice, must be a US citizen or green card holder. Fuck yeah. Después de 40 minutos de escribir todo y de ponerte feliz, una línea te quita todo, el sentimiento que tenías ese momento. Entonces, lo que, no sé si que es, bueno o malo, lo que me ayudó es a no tener expectations de nada, en una forma. Porque todo lo que, especialmente con temas de inmigración, nada es como, nothing is certain. Yeah, that's right, that's right. Y te quería preguntar, porque en una conversación previa que tuvimos a este podcast, bueno, yo digo conversación previa, pero fue un café que nos echamos chisme y todo con Romel. En nuestra conversación previa hablábamos un poco también de un tema que tú me tocaste y era como este sentido de ser overachiever cuando tú eres inmigrante, digamos. Sí. Y que eso lo tocaste ya cuando empiezas como un trabajo de entender como que también esto te ha afectado a tu salud mental. ¿Cómo se manifestaba eso? Si me puedes contar. Una de las cosas que creo que todos los inmigrantes hacen es tratar de buscar validation en los accomplishments que ellos hacen, ¿verdad? Entonces, por mi parte, después de que ya regresé al colegio, que comencé a hacer mi carrera, siempre fue como ser el número 1 de la clase, ¿verdad? No solo porque me gustaba ser el número 1, pero... ¿Y porque merecía ser el número 1? Pero sino porque no quería dar ninguna razón a la gente para decir que tú eres diferente. Sí que me iban a juzgar, no quise que me juzguen por estatus, que me juzguen por mi trabajo. ¿Verdad? Y entonces el problema con eso es que siempre estás trabajando para algo, para hacer de achieve algo que no haces de enjoy el proceso. Ajá. Entonces cada de mis cosas lo que pasó fue, tuve scholarship, internship, this and that, que después de 5 años digo, wow, no tengo nada de memorias que hice de enjoy, solo era como meta sobre meta sobre meta, que al final hice de burnout, ¿verdad? Claro, no, y al final como que finalmente tampoco, sí, no, lo que tú dices, creo que uno no lo comprende de cómo eso se convierte en un tema relacionado con la experiencia migratoria de uno,
sino que uno cree que es así es uno. Sí. Que uno, y tal vez, y no solamente tiene que ver con la migración, tal vez es un tema de cultura de que tienes que, en Colombia o bueno, en Latinoamérica, el tema del salir adelante, ¿no? Sí. Que como sea tienes que salir adelante y que eso va atado mucho a tu valor como persona. O sea, que el tema de achieve, ¿no? De ser la primera generación que llega a estudiar, a completar una carrera y eso, te da mucho valor como persona. Ahora que estás haciendo un trabajo tan bonito y quiero que me cuentes de eso, ¿no? Que ahora tu trabajo está muy relacionado con el periodismo de migración, pero un periodismo que no es de migración, de ver a los migrantes como algo lastimero y retratarlos como por años se ha retratado la migración, sino una migración un retrato que dignifica mucho a la gente, y quiero que me hables un poco de eso, de qué se trata tu trabajo ahora, porque es admirable lo que ustedes han hecho y un poco para que nos cuentes y la gente lo pueda conocer. Sí, entonces lo que siempre tratamos de hacer en Documented es como eliminar el ciclo de extraer la información de la comunidad y no dar nada para atrás. Documented es un medio, es bilingüe, si no estoy mal, sí. Bilingüe, que habla de, pues, obviamente, la experiencia migrante acá en Nueva York. Están varios idiomas, no solamente bilingüe en español, sino también bilingüe en otros idiomas. Sí, ¿no? Tenemos también en Chinese y también en Creole. Ok. Cuéntanos un poco entonces. Entonces lo que tratamos de hacer es, primeramente ver cómo podemos involucrarnos en la comunidad para ver los temas que son importantes para ellos, pero al mismo tiempo de formas de crear contenido para que ellos puedan usarlos. Y lo que hacemos es, tenemos una comunidad de WhatsApp donde la gente nos envía mensajes y yo los respondo, y también hago de colectar como los temas más preguntados, y así entrevistamos a abogados, expertos, creamos como un Q&A, un evergreen content. Ajá. Para que la gente pueda usarlo. Por ejemplo, puede ser como abrir una cuenta de banco, ¿verdad? Sí, como un explainer, o sea, pues de ahí salen como gente, explainers, sí, para la gente. ¿Cómo te ha sanado ese periodismo que has hecho con tu experiencia? Una de las cosas que me encanta del periodismo que hago es que puedo ver el impacto, y puede ser personal, de una persona o de un grupo o de una legislation. Y me da mucho como pride, porque la gente está como, they're trusting their stories on me, right? Ajá. I wouldn't trust my story with anyone, but they are trusting on me. Bueno, me la estás contando a mí. Sí. Bueno, and for me, like, for them to be like vulnerable, to tell them, like, hey, I'm struggling to pay rent. Like, hey, my kid couldn't go to school yesterday because, Yeah, no, that's huge. So for me, it's like, wow, if something can come out from this, or if someone can relate to this story and make something out of this, that's like the biggest, like reward for myself, I would say. So in a way, it made me sort of, see that I can, contribute to the community, to my community. And at the same time, I get to learn from those, experiences and be like, hey, if I'm feeling down, like, it's okay to be down. Like, people are struggling and they're making it through. Yeah. So I get inspired by them too. Like, sorry to cut you off, but like there was this, this story that I covered recently about a suicide in one of the shelters. Mm-hmm. And when I was talking to one of the people living there, it was like at 12 at midnight. And we were talking for 45 minutes about the incident, but then we ended up talking for like 2 hours about his life over here and how many obstacles he had, how many things like came his way. And one of the things that I like about him is that, hey, like, even though I had all of this against me, I am here trying to better myself every day. So he was working on his mental health, his emotional side, his physical side. And for me, I was like, wow, I grew up thinking that the only people you can get inspiration from are, the heroes. Mm-hmm. But when you speak with people that you can relate and that you can actually, get something out because you have the intention to listen. There are a bunch of heroes out there. Como, exactly. Exacto. Como que te puedes, lo bonito creo que de este oficio es eso, que puedes conseguir inspiración en gente que tú nunca pensaste que le ibas a conseguir, incluso en esta entrevista que tú también estás inspirando, y creo que eso es lo chévere de conversar y de acercarse a la gente, y por eso el trabajo que ustedes hacen es tan admirable también, y te felicito por eso. Te iba a preguntar, digamos, en todo este momento como de
de sanación, ¿no? Y ahora que ves como tu experiencia de una manera muy distinta, ¿alguna vez tú juzgaste a tus papás por haberte traído acá? No, nunca. Creo que lo bueno de mí es que yo entendí por las razones por las cuales trajeron. Y siempre estoy más agradecido porque en Ecuador yo estaba como en una trayectoria donde, bueno, tú conoces la historia, pero it was not good. It wasn't good. Entonces estoy muy agradecido porque pienso que mi vida hubiera sido muy diferente si me quedaba en mi país. Puede ser que no, bueno, no quiero como dramatizar, pero puede haber pasado muchas cosas. ¿Cuál es tu relación con Ecuador ahora, con Latinoamérica? Para ser sincero, cuando mi abuelita murió, como que se me fue toda la relación que tengo con mi país. Aunque sigo involucrado en todo lo que pasa, pero no me nace la razón para regresar. Ajá, desde los 10 años no vas. No, y es por la razón, por la razón principal de la que estamos hablando acá, porque no se podía ir. Ajá. No se podía ir. Sí. Pero vas a viajar pronto y ya luego contaremos. Exacto. Ya luego contaremos. Sí. Y eso está muy, muy chévere. Y para cerrar, quiero, digamos, a mucha gente porque en la primera temporada pasó algo muy chévere y mucha gente cuando publicábamos episodios y llegaban mensajes y eso me impresionó mucho y muchas personas que nos oyen y de pronto también que están en Latinoamérica y quieren migrar porque también hay una fantasía de migrar primero, mucha gente que está recién llegada, ¿no? Que llegó hace apenas un año, que se está acomodando a la ciudad, que está también pensando en el tema de sus papeles y muchos jóvenes que de pronto llegaron acá a estudiar y quieren quedarse, etcétera. ¿Cuál sería primero tu consejo para esas personas que están llegando ahora y están como en ese tránsito de ¿qué hago? No tengo mis papeles, estoy explorando, siento que no voy a lograrlo nunca. ¿Cuál sería tu consejo? Una de las cosas que yo me arrepiento de no haber hecho es de no pedir ayuda. Pienso que sí que la gente puede hablar con 100 personas, pero siempre hay una persona que les puede ayudar. Entonces, it's okay to ask for help. That would be like my biggest takeaway from my own experience, because I could have saved like a shit ton of money if I had told everyone that I was DACA. Like my college would have been free. But, Sí. So it's okay to ask for help. Hay personas que, obvio, no les puedes decir porque te pueden perjudicar, pero siempre hay una persona buena que te puede ayudar. Si necesitas algo, ponle out there in the universe. Porque si tú lo tienes ahí, no vas a poder como, recibir ayuda. Ajá. ¿Cuál ha sido tu relación con la reacción de la gente? Porque imagino que has tenido la relación como de, ay, no sabía. Y hay otra gente que es como, oh my God, wow. Y de pronto romantizas mucho eso. ¿Cuál ha sido tu relación con la reacción de la gente? Sí, a veces como que sí se sorprenden, ¿verdad? Y yo también yo me sorprendo que ellos se sorprenden también. Pensé que ellos sabías, pero anyways. Y a veces como que también me da un poco de tristeza porque muchos no entienden el proceso migratorio. Ajá. Y una amiga que, I hold her dear to me, me dijo, entonces, ¿qué podemos hacer para darte la visa? Dice, ¿cuánto cuesta, no? Y digo, la aprecié mucho porque ajá, sí, I know where it's coming from. Porque además, no, o sea, cuando tú no lo tienes que hacer como uno, por ejemplo, si me preguntaran procesos migratorios en Colombia, pues no tengo ni idea porque nunca he pasado por ahí. Es lo mismo que cuando tú estás hablando con una persona de acá estadounidense, tú les explicas y ellos pues no tienen ni idea cómo funciona su sistema migratorio acá. Exacto. O sea, sí, viene de un lugar de cariño seguramente. Exacto. Entonces le tuve que dar un, breakdown. ¿Cómo estás, mi estatus? Y entonces como que se dio cuenta que era algo difícil, ¿no? Porque una de las cosas que yo le dije, like, if I could buy it, like I could have bought it like a long time ago. Yeah. Pero sí, entonces como que siempre, hay un mixed reaction, I would say, from my end, because I do see that people, try to feel bad sometimes for me too. And I'm like, I get where you're coming from, but at the same time, like, it's not the appropriate reaction, right? ¿Cuál sería la recomendación? Como preguntarle a la gente que se informe, ¿cuál sería como la mejor recomendación ahí? Un poco como que decirle a la gente como infórmate y luego... Sí, puede ser eso, pero también como que, tener un diferente estatus no significa como ask for pity.
Exacto, no estás mal, no estás mal. Sí. Y creo que ese también es lo que hablamos de tu trabajo, lo que intentamos un poco hacer en estas conversaciones es como dignificar un poco que el hecho de tener o no tener estatus o estar acá de cierta manera no te quita la dignidad, no sí. Te hace más pequeño que absolutamente nadie, y yo creo que es un mensaje para todas las personas migrantes, y es como en ningún momento eres menos que alguien por no tener Exacto. Un papel, ¿no? Y es algo que también le trabajan mucho la gente a eso, para que se deje explotar en sus trabajos, para que o sea, muchas cosas que ahorita están pasando, y especialmente ahora que está llegando mucho migrante. Te quiero agradecer mucho por esta conversación, porque creo que fue una conversación muy franca, sí. Te sentí muy tranquilo, y eso me da mucha felicidad, porque este espacio es para eso. No sé si tienes un mensaje final de donde la gente, por ejemplo, alguien que te quiera pedir un advice sobre algo, alguien que quiera ver el trabajo que ustedes hacen, ¿dónde puede ubicarte? Sí, pueden encontrar todo mi trabajo en www.documentedny.com o también en mi Instagram, que es, lo pones ahí en el... No, yo lo pongo, handle. Se los vamos a poner, porque no, todavía no estamos en esa de promocionar, no te sabes tu Instagram handle, pero bueno, yo lo pongo, te agradezco mucho, gracias por estar acá, Romel, fue una gran conversación y espero que a todos les ayude, y gracias a ustedes por acompañarnos, gracias a P&T Network Studios, que nos presta su estudio para grabar, y síganos en Instagram, estamos como re.interpretar, muchas gracias.